tiempo es apremiante. Bueno, ¿cómo definimos a la viscosuplementación? Es una opción terapéutica que se utiliza en articulaciones importantes como rodilla, cadera, tobillo, hombro. Hoy en día hay presentaciones para pequeñas articulaciones como el hallux y en la risartrosis de pulgar, en pacientes que tengan evidentemente dolor articular debido a enfermedad articular degenerativa. ¿Por qué se define así la viscosuplementación? Porque el efecto está relacionado a una mejoría en la viscosidad del líquido sinovial. Y la viscosidad del líquido sinovial es lo que le da al líquido sinovial unas condiciones que se llaman condiciones reológicas. Y las condiciones reológicas son básicamente dos. Una es mejorar la capacidad de absorción de las fuerzas de presión en una articulación y la otra es disminuir el índice de fricción entre las superficies articulares. Entonces, en ambos casos, evidentemente, el beneficio va a ser la preservación del cartílago. Se usan ácidos hialurónicos, se usa ácido hialurónico, es un polisacárido, prototipo de los glucosaminoglicanos, y que es producido normalmente por los condrocitos y los sinoviocitos. Por eso les comentaba de que uno de los efectos benéficos es que mejora la condición de la membrana sinovial para producir un líquido sinovial de novo, de buena calidad, de buena viscosidad y que permite la protección del cartílago. La acción básicamente es inhibir la liberación de ácido araquidónico y por lo tanto de interleuquinas y que esto protege el daño tisular por los radicales libres y estimula la síntesis de novo, como les decía, de ácido hialurónico de buena calidad. Las indicaciones básicamente es sustituir y suplementar el líquido sinovial en cualquier estadio de la patología degenerativa articular, pero especialmente en los grados iniciales, ¿no? Entre grado 1, 2 sobre todo, ¿no? Y en aquellos pacientes que tienen dolor asociado a osteoartrosis, es decir, a proceso de tipo degenerativo. En articulaciones de gran carga como cadera, rodilla, tobillo, y como le digo hoy en día, lo usamos en risartrosis del pulgar y en el hallux rígido también. Indicaciones, pacientes que utilizan activamente y regularmente sus articulaciones y sobre todo en este caso, como les decía, aquellos que realizan práctica deportiva, que de por sí ya sabemos que van a tener un factor de riesgo para hacer proceso degenerativo a temprana edad. Una cosa muy importante de los efectos que tiene el ácido hialurónico es el control del dolor, casi en un 70% de pacientes de manera inmediata. Eso es muy importante y eso sí es evidentemente por el efecto físico y luego el proceso de duración básicamente por el efecto químico. Disminuye la rigidez articular y por lo tanto permite un incremento del rango articular de movimiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Éxtasis venoso o linfático en la pierna. Realmente esta es una contraindicación relativa. Básicamente está relacionada al hecho de que tengan muchísimo cuidado con la zona de inyección, porque puede haber vasos sanguíneos muy grandes, venas muy grandes, y que si no tienen el cuidado apropiado pueden producir un sangrado que termina en un hematoma y el paciente se siente incómodo, ¿no? Pero más allá de eso no pasa. Obviamente que tener muchísimo cuidado de estar seguros que están en la articulación, porque no pueden inyectar en la vía intravascular, así que mucho cuidado con esa parte. Una articulación infectada o muy inflamada. Infectada definitivamente nunca, jamás. Inflamada, obviamente si es una inflamación, una sinovitis con una hidroartrosis de grado moderado para arriba, primero resolver el proceso sinovial, ya sea como les había dicho, o haciendo una artrocentesis con inyección de corticoide posterior y dándole un descanso a la rodilla, o si la sinovitis no es muy severa, como el caso que hemos hecho antes, ponerle un poquito de corticoide en el mismo acto de inyección del ácido hialurónico. Enfermedades o infecciones en la piel, obviamente en la zona de inyección. Si tiene una enfermedad o una infección en el tobillo no pasa absolutamente nada. En mujeres embarazadas y menores de 18 años, realmente, bueno, esto es una contraindicación porque como no se hacen estudios en estos grupos, obviamente no se puede concluir nada. Yo particularmente en los 30 años que llevo inyectando ácido hialurónico, solamente he inyectado en 2 oportunidades a unos chicos de 15 años. Y como lo comentaba ya en otra oportunidad con otros colegas, era porque estos chicos tenían condromalacia de 4.º grado
pero que les producía un dolor tan intenso que no podían ni caminar para ir al colegio, tenían que ir en silla de ruedas al colegio. Obviamente, operar, porque antes las condromalasias de cuarto grado se intervenían quirúrgicamente, entonces en pacientes jóvenes, solamente en mi vida, dos. Y que, claro, obviamente, hablando con los papás, diciéndoles claramente, mira, no tengo otra opción, tu hijo está con mucho dolor. Una forma es esta que usamos en personas por encima de 18 años y no en menores porque no se ha estudiado en ellos, pero yo te garantizo que no va a pasar nada porque es lógico, ¿no? El pensamiento lógico, racional y el conocimiento de la fisiología y la fisiopatología nos lleva a tomar decisiones de este tipo. Pero en general se recomienda no inyectar en menores de 18 años. Hipersensibilidad, esto estaba relacionado porque antes, como le digo, había ácidos hialurónicos hechos de proteína aviar y que podía producir una reacción inflamatoria o una reacción alérgica muy intensa. Efectos adversos, dolor. En realidad el dolor está asociado a una mala técnica de inyección. Si uno inyecta bien, no tiene que haber dolor. Aumento de volumen y efusión transitoria. Si inyectamos una articulación que ya de por sí está inflamada con signos de sinovitis e inyectamos ácido hialurónico, obviamente existe la posibilidad de que eso se incremente. Complicaciones, hemartrosis o infección. Bueno, la infección está relacionada a que hay que hacer una buena limpieza y una buena asepsia antes del procedimiento, como en cualquier articulación. Hemartrosis, una vez en mi vida, esto que les contaba de las anécdotas, porque son así aprendemos muchas veces, ¿no? Y siempre decimos, no, el más recomendado es el que más se complica siempre. Cuando les comentaba esta anécdota, ¿no? De que comencé a inyectar a almirantes, ¿no? Que eran para los que traían el ácido hialurónico de los Estados Unidos, inyecto a uno de estos almirantes, súper recomendado, y en la noche me llaman al hospital que lo habían internado porque estaba con una rodilla que reventaba. Y realmente le sacamos, creo que 150 o 200 centímetros cúbicos de sangre. Hizo una hemartrosis. Piña, pues, o sea, ¿qué hago ahora? ¿Qué hacemos ahora, Kevin? Presionamos después de inyectar, ¿no? Inyecto y presiono con tranquilidad, paciencia, un par de minutos, verificar que no hay sangrado, hacemos un poco de presión. Y aquí viene también de repente una recomendación que también está basada en la práctica. Siempre se tiene mucho temor de inyectar a los pacientes que están con tratamiento anticoagulante. Bueno, tampoco no hay que tener miedo, es una contraindicación relativa. ¿Qué hacemos cuando hay un problema de riesgo de sangrado? Nosotros que conocemos de los efectos de los medios físicos. Hielo, pues, claro. Lo que hacemos es desenfriamos la articulación unos 30 minutos, bien enfriada la articulación, inyecto, nuevamente viene la recomendación, conocer bien la ruta, porque si uno anda que busca, bueno, te van a sangrar. Pero si hacen una sola entrada, salen, nuevamente con paciencia, 3 minutos ahí presionando y después de eso poner un vendaje compresivo y nuevamente hielo y no pasa absolutamente nada con el hecho de que sea un paciente anticoagulado, pero con cuidado, obviamente. Si pueden por ahí suspender la anticoagulación unas 24 o 48 horas antes en conversación con sus cardiólogos, mejor, pero no es una contraindicación absoluta. Esto de aquí no es una infección, esto es una reacción de tipo alérgica. Este es uno de estos primeros pacientes que inyectábamos, ¿no? Y que, como le digo, a veces hacían estas reacciones alérgicas. Las dosis de administración, bueno, han cambiado. Hace un rato conversaba con una colega de Costa Rica que usan viales de baja concentración, 20, 25 miligramos. La idea es llegar a un promedio de 100 miligramos de ácido hialurónico en articulación. Así que si tenemos presentaciones de 20, como usábamos antes, eran 5 ampollas, una por semana. Luego fueron aumentando, salieron de 40, usamos 2 a 3. Hoy en día tenemos los shots de 90, 100, 120 miligramos que usamos un solo shot de ácido hialurónico. El efecto puede durar de 12 a 26 meses, como le decía, en la medida en que la artrosis tiene menos avance, o sea, grado 2, el efecto benéfico puede durar muchísimo. Tanto así que muchas veces los pacientes se olvidan que tienen que regresar a su inyección. La inyección no tiene que ser guardada de manera especial, solamente a temperatura ambiente y que no le caiga el sol. Las condiciones asépticas que son importantísimas para cualquier inyección que hacemos. Aguja de 21 a 23 dependiendo de la densidad del ácido hialurónico. Para este que usamos, 21, si no, no pasa. 23 para uno de más baja densidad, el Octivis Plus, por ejemplo. E inyectar solo en el espacio sinovial, lógico. Eso es una cosa pues, básica y fundamental, ¿no? En conclusión, entonces, el ácido hialurónico actúa como un modificador lento de la enfermedad,
el inicio del alivio de los síntomas puede ser entre la segunda y tercera semana, es bastante rápido. La duración de acción de entre 12 a 24 meses, indicado en pacientes con osteoartrosis de rodilla, cadera, tobillo, hombro y en las pequeñas articulaciones hoy en día. Amplia variedad de mecanismos de acción que, como le digo, van desde el efecto físico al efecto químico, y el perfil de seguridad de los diferentes preparados es muy bueno y ligeramente superior con los ácidos hialurónicos de tipo lineal. Bueno, ahora dejo con ustedes a la doctora Astrid Bernaola, a quien ustedes conocen, es la presidenta de AMLAR. Hay que recibirla con un fuerte aplauso, porque todo esto que están viendo ustedes es gracias a su esfuerzo, a su dedicación. Yo creo que nos está presentando un congreso de muy alta calidad, así que dejo con ustedes a la doctora Bernaola. Buenas tardes, colegas. Luego de escuchar al doctor Sarango, el maestro, creo que lo que tengo que decir es poco, pero es muy importante hacer estos procedimientos en nuestra especialidad. Voy a hablar de manera breve, ya que todos están cansados, creo que ya van a ser las 6 de la tarde. Y bueno, lo más importante en este caso es que nosotros como médicos fisiatras tenemos que saber que cada paciente es un caso, ¿no? Y no todos los pacientes deben ser considerados de la misma forma, o a todos con una simple osteoartritis de rodilla lo vamos a viscosuplementar. Yo creo que cada caso tiene un tratamiento diferente, y justo por eso traje también que, como ya tenemos el avance de la tecnología y muchos productos y muchas casas farmacéuticas, tenemos ahora diferentes presentaciones de ácido hialurónico, como se dice, para escoger. Pero ¿quién es el que escoge? El médico. Obviamente depende del caso del paciente y depende también de la condición socioeconómica. Porque, por ejemplo, hay viales que son de una dosis, que están obviamente un poco más caros. Tenemos viales que son de 5 dosis aún, como es las líneas que tienen de 20 miligramos, como lo dijo el doctor, 25 miligramos. Tenemos de 40 miligramos, de 60, de 80 y así, por escoger. Pero lo más importante es que hagamos un diagnóstico preciso, ¿no? Y podamos tratar adecuadamente al paciente. ¿El USB no lo lee? Indicaciones, contraindicaciones. Yo he hecho unas 5 diapositivas breves para que ustedes no se cansen, y luego voy a pasar unos formatos que me visitan los visitadores para que ustedes conozcan toda la línea de productos de ácido hialurónico, ¿no? Porque son muchos. Entonces, cuando nosotros hablamos de indicaciones y contraindicaciones, primero tenemos que saber cuál es una rodilla normal y cuál es una rodilla obviamente patológica o una rodilla artrósica. Cuando tenemos una rodilla normal, pues normalmente el paciente no tiene osteoartritis, ¿no? Puede ser un deportista, pero por sobreuso, que también puede provocar una osteoartritis inicial, o puede tener un factor de riesgo que es la condromalacia rotuliana. Entonces, en este caso, lo que hacemos nosotros como fisiatras, obviamente, es hacer una evaluación adecuada del paciente, y si vemos que la rodilla es normal, lo que pasa es que no se ve bien, ¿no? Pues definitivamente vamos a ver en la placa, que es lo primero que vemos los fisiatras. Luego de la evaluación, obviamente, no vamos a encontrar ningún osteofito, no vamos a encontrar disminución del espacio articular, no vamos a encontrar, por ejemplo, alteraciones patelofemorales, que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del ácido hialurónico? Como ya lo dijimos, la osteoartritis de cadera, hombro, rodilla y las articulaciones pequeñas. Incluso ahora ya se está usando en las lesiones tendinosas. Es lo que justo le he venido a presentar también para que ustedes conozcan. La condromalacia rotuliana, sobre todo en deportistas, ¿no? Desde grado 1, 2, 3, ¿no? 4, ni qué decir. Ahora las lesiones tendinosas, ¿no? ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Como ya lo dijo el doctor, la infección. Si nosotros vemos una rodilla inflamada por un antecedente traumático, por un antecedente infeccioso, no podemos pinchar la rodilla, porque pues vamos a provocar una artritis séptica. Por ejemplo, también cuando el paciente tiene excesivo dolor, tampoco yo no aplico el ácido hialurónico, porque sabemos que eso no le va a disminuir el dolor. Lo que hace nada más es como una amortiguación o hay disminución, ¿no?, de las fuerzas mecánicas de la rodilla para evitar el dolor. Obviamente esto va a provocar disminución del dolor a mediano o largo plazo, pero no de inmediato. Entonces, si yo le aplico el ácido hialurónico a un paciente con dolor de un EVA de 7 a 10, no va a mejorar, no por el ácido hialurónico, porque no estamos mejorando el dolor en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hago en estos casos?
es que primero le aplico un antiinflamatorio, en este caso puede ser un corticoide, que muchos le han echado también muchas energías negativas a los corticoides, pero sí nos ayudan a aliviar el dolor, y una vez que alivie el dolor, a las 2 semanas, entonces le hago la viscosuplementación, ¿no? En la infección articular, como le digo, es muy importante, en este caso, si yo también hago la viscosuplementación, es que puedo sacar un poco, ¿no? Aspirar una artrocentesis de la rodilla, porque si veo que tiene un líquido inflamatorio, entonces saco primero y luego le aplico el ácido hialurónico. Y ahora, últimamente ya tenemos también el ácido hialurónico para las lesiones tendinosas, ¿no? Entonces, yo todavía no tengo mucha experiencia, les digo particularmente, pero ya hay, entonces que ustedes también lo podrían usar. Ahora, ¿cuál es la otra contraindicación? Es la hipersensibilidad a algún componente, como por ejemplo la mayoría sabemos, pues, ¿no?, que es de la cresta de gallo, algunos son de material bovino, etcétera. Entonces, cada vez van cambiando a productos naturales y eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la importancia de que el ácido hialurónico sea de alto o bajo peso molecular, ¿no? Es muy importante esto debido a que, por ejemplo, en el ácido hialurónico de alto peso molecular tienen un gran tamaño y en este caso sus partículas van a formar una pequeña película superficial viscoelástica para proteger, en este caso, las fuerzas mecánicas de la rodilla. Pero he visto que cuando se aplica el ácido hialurónico de alto peso molecular, el paciente tiene mayor dolor. Entonces, ¿qué significa? Si yo aplico un ácido hialurónico en un paciente con una osteoartritis de grado 4 o 3, porque también se aplica en grado 4, entonces obviamente el paciente va a tener mayor dolor. Entonces, en este caso, yo preferiría un ácido hialurónico de peso molecular intermedio, ¿no? Porque el de alto peso molecular es más viscoso y entonces en este caso va a provocar mayor dolor. Entonces, yo puedo escoger al paciente si le aplico intermedio o bajo. Ahora, como ya les dije, el alto peso molecular, entonces como las moléculas son grandes, entonces también van a provocar un mayor aumento a nivel del espacio articular. El bajo peso molecular va a provocar una disminución de esa fuerza mecánica y el nano peso molecular, que es más pequeño, entonces ese sería el más indicado, pero si es un caso inicial, ¿no? Pero si es un caso ya avanzado de osteoartritis, es preferible de alto peso molecular. Entonces, el de alto peso molecular, a diferencia del de bajo peso molecular, al tener una partícula más pequeña, sí va a penetrar a capas más profundas y va a estimular la síntesis de colágeno y del ácido hialurónico. Y también es muy importante que el ácido hialurónico sea reticulado, ya que además puede estar relacionado y va a formar una serie de moléculas que crean una estructura de forma de malla, y eso es muy importante. Y esta estructura, al unirse entre sí, va a ofrecer un suministro continuo a largo plazo de los activos a nivel del cartílago y la piel. Entonces, creo que eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Yo voy a pasar acá unas fichas para que ustedes vean que tenemos ahora las presentaciones de ácido hialurónico de 40 miligramos, que es para el tendón. Tenemos para la articulación de la rodilla de 60 miligramos, de 80 miligramos. Eso generalmente en algunos son de 4 mililitros, otros de 6, o sea, sin hablar de las marcas, pero yo creo que cada paciente es un libro y si nosotros tenemos una osteoartritis de grado 4, generalmente la rodilla es una articulación grande que puede soportar unos de 6 a 10 mililitros de solución. Entonces significa que si es 4 o 6 mililitros, el paciente no va a presentar dolor, pero si tiene una osteoartritis grado 4 y el espacio está reducido y hay un pinzamiento, entonces pues tenemos que explicarle al paciente que luego de la aplicación va a presentar dolor o va a sentir la sensación de edema en la rodilla. Entonces, que a muchos les preocupa y que si no le explicas al paciente, entonces piensa que le estás haciendo un mal tratamiento. En los casos de alto peso molecular que se ha aplicado, sí le produce dolor. Hay que explicarle que 2 días va a presentar dolor y el paciente, si vemos que con un analgésico como el paracetamol de 1 gramo o de 500 cada 12 horas, no mejorar el dolor, se le indica la indicación de hielo por 5 a 10 minutos en una toalla y eso le alivia. Y después vienen los resultados porque todos los pacientes presentan una mejoría en la sintomatología de dolor y obviamente las fuerzas mecánicas de la rodilla reduce y va a provocar una mejoría del dolor y la funcionalidad. Gracias. Entonces les voy a pasar las hojitas para que ustedes vean todas las presentaciones de ácido hialurónico que tenemos en el Perú. No voy a hablar de las marcas porque pues es por cuestiones éticas, pero para que ustedes vean que tenemos para escoger. Entonces ya depende del médico y del paciente para escoger. Por ejemplo, si es un paciente pobre y no tiene para una dosis única que cuesta, digamos, 1.500,
pero tenemos una dosis de 5 dosis y puede conseguir cada semana, entonces podemos ir haciendo eso, ¿no? O en todo caso decirle al paciente que junte su dinerito para poder hacerle la aplicación en una sola dosis. Gracias. Voy a pasar a todos las presentaciones en Perú para que conozcan que quizá también otros países ya las tienen. Muy bien, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una revisión rápida de las vías de abordaje de las principales articulaciones que tratamos. Bueno, no se ve bien esto, pero bueno, en principio, como ya les había comentado, una condición fundamental es las técnicas de asepsia, limpieza, que lo hemos hecho durante la práctica. ¿Cuáles son las vías de ingreso para la rodilla? Yo les había comentado que tenemos dos vías de ingreso. Esta vía, que es la vía de la menisco, la ventana meniscal externa, que está limitada por el tendón rotuliano, el cóndilo femoral, el platillo tibial
y tenemos que ingresar con la aguja de manera perpendicular al plano de la piel y en dirección hacia el surco intercondilio. Y la otra es la que les había enseñado en la práctica, que es la que hemos hecho en la práctica, que es la parapatelar, que es la parapatelar superoexterna, que es en esta zona de aquí, a 10 milímetros por detrás de la cara posterior de la rótula. Ya les hemos mencionado, ¿no? Traccionamos la rótula hacia la parte externa, hacemos que se tense la cápsula articular en esa zona, tocamos que hay un espacio de ingreso y por ahí es la vía hacia la rodilla. Luego tenemos, esa es la vía de administración tibiofemoral, el triángulo definido por rótula, perdón, esto es la vía parapatelar. Esta es la parapatelar. Esta es la ventana meniscal anterior, externa, definida por el tendón rotuliano, el cóndilo femoral y el platillo tibial. Como les había mencionado también, el problema con esta vía es que está muy cerca del cuerno anterior del menisco. De tal manera que, y para mí es mucho más tranquilo, el paciente está mirando, cuando está sentado o la rodilla en 90 grados, el paciente está mirando el procedimiento y se ponen tensos. Es mejor tenerlos tranquilos, relajados, de cúbito ventral, y inyectamos por la vía parapatelar. Ahí estamos haciendo una preparación. En esa época hacíamos todo un procedimiento, hacíamos depilación de la zona de inyección, limpieza, como les he dicho, una buena limpieza, una buena asepsia. Ahí estoy ingresando por la vía que hemos ensayado ahora, la parapatelar superior externa. Ahí extrayendo líquido sinovial con una aguja número 20, luego cambiamos la aguja, perdón, el vial. Esta es la vía parapatelar superior externa y esta es la vía de la ventana meniscal. En la articulación escápulo-humeral, el paciente, aquí sí, sentado el paciente, vamos a ingresar por la vía posterior a 1 centímetro por debajo del borde posterior e inferior del acromio. En esa posición, si vamos a ingresar a la articulación glenohumeral, la hacen con la aguja en forma perpendicular a la superficie de la piel y en dirección hacia la apófisis coracoides. Ese es su guía de dirección. Con una ligera inclinación caudocraneal, ligera inclinación de unos 10 grados en dirección craneal, vamos a llegar al seno glenohumeral y esa es para mí la vía más adecuada. También hay la vía lateral o la vía anterior, pero hay que tener muchísimo cuidado con esas vías por otras estructuras. Pero esta vía es muy práctica, es de estas que le digo que son zonas en las cuales hay poco receptor sensitivo y por lo tanto el paciente no siente mayor disconfort. Este es el primer paciente que inyecté por una osteoartrosis de hombro. Un paciente, era el ministro de salud en esa época, este paciente. Y viene porque le habían indicado que tenían que ponerle una prótesis inversa. En esa época se hacían cirugías muy grandes ¿no? Ven ustedes una artrosis glenohumeral de 4º grado. Y bueno, le digo, mira, y nuevamente como decía hace un rato, buscando esas alternativas, le digo, mira, no hay ninguna otra alternativa. Hacerte terapia acá no tiene sentido, pero sí te ofrezco inyectar una sustancia que se llama ácido hialurónico, el que usábamos en rodilla. Y realmente este paciente hasta ahora no se opera. Esto es 15 años, de época de Toledo, ¿no? Fujimori, primer gobierno, por ahí. Y hasta ahora no se opera los hombros, porque es un hombre que tiene artrosis por todos lados. Tiene prótesis de las 2 caderas, tiene prótesis de las 2 rodillas, y sus hombros están bastante funcionales. Es más, después de esa inyección, siguió jugando tenis, porque era un tenista, y yo lo he ido viendo cada cierto tiempo. Y han pasado como 15 años de esa primera vez que le inyecté. Le he inyectado 2 veces en esos 15 años. Y el hombro sigue funcional y sobre todo que no le duele. Ya tenía artrosis de 4º grado, o sea, más artrosis esa ya no puede tener. No lo han operado hasta ahora. Y como ven, es la vía que les mostraba aquí, ¿no? O sea, esta es la vía debajo del del borde posterior e inferior, debajo del borde posterior e inferior del acromio a 10 milímetros por debajo de él. Ingresamos en dirección hacia la apófisis coracoides. Aquí, esta es una película en realidad, solo que era de la otra computadora, en esta no tenía
para jalarla, pero lo que mostraba ahí era cómo había aumentado el rango articular después de la inyección. En la articulación coxofemoral tenemos dos vías de entrada, la vía de ingreso anterior, el paciente en decúbito ventral, las marcas anatómicas son una línea que baja de la espina ilíaca anterosuperior con una línea que se entrecruza por encima del trocánter, unos 10 centímetros por encima del trocánter, ahí donde se entrecruzan las líneas, esta es la zona de ingreso. Y que ecográficamente, como le digo, podemos confirmar que están realmente llegando hacia el receso de la cabeza femoral. Es una zona de fácil acceso por la vía anterior. Posición del paciente, acostado, esta es la vía coxofemoral anterior y esta es la vía lateral. La vía lateral, que es esta, no se puede distinguir muy bien aquí en la figura, pero la vía lateral se toma como referencia el trocánter a 2 centímetros, 15 milímetros o 20 milímetros por encima de la línea trocantérica, en el punto medio del trocánter. En esa dirección va a ser nuestra vía de ingreso. Ingresamos de manera perpendicular con una ligera inclinación, igual también de abajo hacia arriba, y craneal, vamos a llegar al receso. Ese es en la vía lateral. Es una vía bastante fácil y si hacemos con guía ecográfica nos guían usando el ecógrafo por la vía anterior. Y la otra, la que les había dicho, esta es la que yo más uso, la vía anterior. La línea que baja de la espina ilíaca anterosuperior con una línea del trocánter ahí donde se entrecruzan en la zona de inyección. Aquí lo estoy marcando, espina ilíaca anterosuperior, la línea baja, la línea trocantérica aquí y esta es la zona de inyección. Ahí estoy inyectando al paciente. Acá lo estoy haciendo con guía ecográfica, pero por la vía lateral. Y esto, no sé si puedo jalarla, para que vean cómo... Acá en la cabeza del fémur, acá la cápsula articular, esta es la aguja, el gel que está ingresando y que está distendiendo la cápsula articular, se va hacia el receso el contenido del ácido hialurónico que estamos inyectando. Este es cuando usamos la vía anterior, como les decía, es una vía bastante práctica. Luego tenemos en el tobillo, que también en la articulación tibio-astrocalina, vía anterior obviamente, ingresamos teniendo como referencia hacia la parte medial el tendón del tibial anterior y hacia la parte más externa el tendón conjunto de los tendones extensores de los dedos. Es un espacio bien pequeño, hay que saberlo definir claramente porque es el espacio entre los dos bordes de tendón. Es un espacio muy estrecho, hay que tener mucho cuidado para no pinchar el tendón. Y luego hacia arriba tenemos el pilón anterior de la tibia y hacia abajo el dromo astragalino. Aquí sí es muy importante para definir claramente la posición. No tenemos paciente con tobillo, pero podemos enseñar las posiciones en que deben colocar al paciente y cómo palpar. Porque van a palpar ustedes un espacio muy pequeño, el pilón del tibial anterior arriba, el domo astragalino abajo, hacia la zona medial el tendón del tibial anterior y hacia la zona externa el tendón conjunto de los extensores. Pero también es una muy buena alternativa. ¿Cómo llegué a inyectar tobillo? El primer paciente también fue un problema, era una chica de 14 años, taekwondista, y que tenía una osteocondritis disecante de 2º grado, y querían operar. En esa época las osteocondritis las operaban, y yo pensaba que no había necesidad. Una osteocondritis de 2º grado es una osteocondritis de grado bajo todavía. Le duele, sí, obviamente, pero es de grado bajo, no hay colapso óseo. Obviamente si ya una osteocondritis de 4º o 5º grado con colapso óseo tiene que ser quirúrgico. Y entonces fue la primera paciente, era una chica de 14 años, muy joven. Hoy en día ella está haciendo su residentado de traumatología en los Estados Unidos. Siguió practicando taekwondo, nunca la operaron, nunca más tuve que repetirle ácido hialurónico, solamente fue una aplicación, porque a partir de ahí lo que vino fue ya el cuidado biomecánico,
el cuidado adecuado de la alineación del pie, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muy efectivo. Entonces eso me convenció que se podía usar. Obviamente, hoy en día, en artrosis de tobillo para mí es una indicación de cajón, de todas maneras, ¿no? Ponerle ácido hialurónico. Y finalmente, otras pequeñas articulaciones. Como ven ustedes ahí, estoy inyectando el halus y en el otro una artrosis del escafoides tarsal, aquí un escafoides tarsal con la primera cuña en esta zona. Es decir, hoy en día tenemos algunas presentaciones de ácido hialurónico de baja densidad, muy solubles y que se pueden inyectar en estas pequeñas articulaciones. Hemos inyectado a una paciente la Dorris artrosis, ¿no? Una paciente que le había inyectado hace 6 meses por risartrosis de pulgar y estaba contentísima. Ella vivía en Estados Unidos, el médico de Estados Unidos le dijo, bueno, acá no hacemos esto, pero le había hecho tanto bien que le dijo que vuelva y le pusimos, ¿no? Nuevamente a los 2 bases de los pulgares y con una resolución absoluta, 100% de control del dolor. Y por lo tanto la paciente pues había recuperado su capacidad funcional de prensión. Entonces, esas son, como decía la doctora Bernabola, las múltiples presentaciones que tenemos ahora, lo cual es una ventaja, pues. Bueno, entonces con eso lo que quería hacer es un resumen sucinto de cuáles son las vías de abordaje. Ya hemos visto una de ellas, hemos revisado las ventajas, desventajas de las 2 vías en rodilla, cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Ahora vamos a hacer una de cadera, para que vean ustedes cómo se ve bien, así como lo he mostrado en el video, cómo ingresa la aguja, cómo ingresa el gel. Y tenemos también una inyección más de rodilla y una inyección de tendones en un hombro doloroso. Bien, entonces yo creo que pasamos a la práctica. Astrid. Si hay alguna pregunta, vamos así, pero vamos. Lo que sí les pedimos, por favor, es que traten de no cubrir la zona de proyección. Ya pues. El de rodilla. Jorge sabe cuál es el paciente. ¿Ah? Sí, sí, lo va a hacer, Astrid. Una cadera.
Pero en esta cadera derecha, ella tiene muchos síntomas. Entonces aquí vamos a tratar dolor, rigidez, disminución de rango articular, y vamos a tratar de evitar que este proceso continúe avanzando y que la limite de tal manera que ella necesite de todas maneras de manera inexorable su RAT, ¿no? Su reemplazo articular total. Entonces, miren ustedes cómo cambia el objetivo del uso de la viscosuplementación. En el caso de la izquierda también vale la pena. También vale la pena. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena? Acá es por darle confort, porque tiene dolor. En esta, porque todavía podemos salvar esa cadera, porque podemos evitar que llegue esa cadera a una necesidad de un reemplazo articular. ¿Qué decías? Ya está operada, ya no, si ya está operada y si fue operada bien, ya no le duele nada. Yo cuando veo a un paciente con las características de doña Nelly, trato de convencerlo de que se operen. Obviamente si tienen los recursos, porque hay que ver, ¿no? Dónde, si es seguro, hospitales del ministerio o privado. Y yo le digo, mira, te operas, te pones un reemplazo articular y te devuelve la vida. Caminas, bailas, paseas, juegas tenis, juegas golf, haces bicicleta, te vas de compras, es todo. Obviamente si el procedimiento ha sido bien hecho, porque también tenemos algunos problemas postquirúrgicos, ¿no? Aflojamiento de prótesis, etcétera, etcétera. Pero si está operada, ojo, ahí no hay que meter nada, no hay que inyectar nunca donde hay un implante. Ahí no se inyecta nada. A veces hay que hacer algunas inyecciones, pero no de la articulación, sino del tejido blando que queda con problemas. Ayer, Kevin, no sé qué, ¿cuándo fue que hemos hecho lo del seroma? Ayer, ¿no? Ayer, una paciente operada, de esas que se van a Chile porque dicen que Chile es mejor, yo no creo en eso, pero bueno, hay un grupo de pacientes que les gusta ir a Chile a operarse. Se va a Chile a operarse y la paciente viene y ya tiene 3 meses de operada, está con dolor en la cadera derecha operada. Y se le hace una ecografía y hay un seroma, un gran seroma en la parte inferior de la cicatriz, que ayer hemos tenido que, bueno, tratar de hacer una aspiración, ahí sí con guía ecográfica obviamente, e inyectarle un poco de corticoide. Pero hay que ser muy, muy cautos, ¿sabes? Porque tenemos un implante ahí. Hay que jugárnosla, pero con muchísimo cuidado, porque también no había otra alternativa. Un seroma, ¿qué hacemos con un seroma? ¿Lo vamos a aspirar? Ok, ya lo aspiramos, es meter una aguja. El riesgo es igual. Así que si voy a meter una aguja para aspirar el seroma, le pongo un poquito de corticoide, es tejido blando de todas maneras. Si ya metí la aguja, la hago. Pero entonces a veces hay que tratar el tejido blando, no el implante. Donde hay implante ya, si hay dolor, hay que ver cuál es la causa del dolor. No se va a resolver con viscosuplementación ayer. ¿Mm? Con papel sábana ya, sí, para ir avanzando, porque si no el tiempo no gana. ¿Papel sábana?
Es 22. ¿Pero esta es la que ha entrado? ¿Esta es la que ha cogido? Ya, Kevin, ese es para bloqueo, ¿no es cierto? ¿Cuál le vamos a usar? Acá. Activificar. Ya de 90. Los de 90 los buscamos para explicar. O sea, no he dicho nada de marca. Solo que 80, 60, 90 justo en esto. Y ahora hablamos de 90. Como digo, mejor en esa. Ya, a ver, ¿cuál es tu producto? Porque vamos a aplicar de 90. Ah, ya tiene todo aquí. Ya, ahorita lo sé, checa el producto, no te preocupes. Oye, pero eso es serio. No, pero acaso yo he dicho marca, no tengo una marca. Bueno. Quiero preguntarle algo. Si no es fianza, Elena, ¿qué puede ser? No sufrimos. Dex. Porque sí, doctora. Claro. Sí. 15 ml. Y lidocaína, ¿cuánto era? 20. Sí, me encontré. ¿Qué más fue? Hay un lugar así si ella quiere, lo que ella te pide, pero si no pide, no. Pero es apto si es moderado, debería ser sintético, directa, directa a la vena. ¿No? Ya, gracias. Entonces, como estamos viendo, ahí nosotros ya con la ecografía pues hacemos un diagnóstico y aparte vamos a hacer un tratamiento porque vamos a hacer una ecografía ecoguiada. Entonces, para poder hacemos un corte transversal para hacer lo del cartílago y ahí ven, ¿ve? ¿Cómo está su cartílago? Tiene un buen cartílago.
sino que este es un tema casi preventivo en él y para el manejo del dolor, ¿no? Porque tiene una condromalacia grado 2 y vamos a evitar que la condromalacia avance a grado 4. Entonces ahí vemos el cartílago, ¿ve? Entonces tiene buen espacio. Ok, entonces podemos escoger la vía, como dijo el doctor Sarango, por dónde le vamos a infiltrar. Entonces yo también a veces prefiero la ventana lateral externa o la interna porque es la más adecuada, porque ahí vemos que cuando el paciente flexiona también va a haber mayor espacio, ¿no? Entonces vamos a ir viendo por aquí, y luego hacemos acá. Falta gel, un poquito de gel. Ahí vemos, entonces, ahí es que vemos ligeras muescas del cartílago, ¿ves? Sí. A nivel lateral, porque cuando le hacemos un corte transversal no vemos nada, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo. Y entonces vamos a hacer en él por vía lateral, ¿están de acuerdo? Vía lateral. Entonces también nosotros, no necesariamente si tenemos el ecógrafo, si no tenemos, podemos utilizar puntos de reparo anatómicos. Entonces generalmente en la parte lateral externa, ¿no?, del tendón rotuliano, y vemos una muesca acá y ahí le vamos a aplicar. ¿Va a doblar su rodita, por favor? Eso, muy bien. Estire. Ok, ay, cuidado, perdón. Entonces ahí, un poquito más. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver por dónde vamos a aplicar acá. Exactamente sería por acá. Ahí sería. Ahí ven, entonces estamos viendo y por acá podemos ingresar para la aplicación. Muy bien, a ver, voy a cambiarme de un ratito para agarrar. Ya, voy a cambiarme de guantes. Puede pasarme el guantes y el alcohol yodado y la flor. Sí, sí, ahorita le vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago para que no le duele al paciente es que solo en la punta del ácido hialurónico le coloco el anestésico. Entonces, ya no le pincho dos veces. Algunos colegas prefieren primero anestesiar, pinchar una vez y segunda vez solo el hialurónico, ¿no? A mí me funciona muy bien, obviamente no uso mucha dosis, 0.3 mililitros del anestésico tenemos ahí, ¿no? Y en la misma punta lo cargo, sí, lidocaína, y no daña el cartílago y nunca he tenido casos de que haya dañado. Entonces, esa es la técnica que yo uso. Vamos a limpiarle. Pásame la lidocaína y el hialurónico. Aguja yo uso 21 por 1,5, porque es rodilla, no es necesario usar la larga. La aguja 21 por 1,5, que es una ploma. Okay. No, verde, 21 por 1,5. ¿No hay ploma? 22. 22 por 1,5, perdón. El 22 tema es que por 1,5. es bastante denso ese. Sí, ¿no? Ya. Entonces ya, 21 por 1,5, no hay problema. Es igual, como está esto abierto, lo tengo que desinfectar. Sí, voy a cargarle. Ya, lo que pasa es que voy a cargar primero la lidocaína y voy a usar otra aguja. Tendrás otra aguja para no malograr también. Y el bisel de la aguja se daña cuando cargo. Entonces acá voy a cargar 0.3 de anestésico. Es para la puntita nada más. Entonces al ingresar ya no le va a doler. Ok, solo un poquito. Perdón, un ratito. Y luego le cambio. Solamente este ladito por ahí. Siempre el bisel para arriba. Porque a veces hay algunos pacientes que tienen la piel muy gruesa y cuando lo pone para abajo va a haber resistencia. Me avisa si hay algún tipo de dolor, ¿ya? Relajadito. Muy bien. Tome aire, respire profundo. Ya, claro.
molestia ahí? Ya pasa. Vamos a estirar, sí, No lo logro ver. ahí está, ¿eh? Ahí está. Ajá, eso. Sí. ¿Alguna molestia ahí? Ahí está, ¿eh? Ahí está, ajá, se va ampliando el espacio. No, se prohíbe. Relajadito. Ahí está, Isabel, ahí está, mire, ¿ve? ¿Están viendo? Ahí está, ajá. Excelente. Y aparte que al paciente no le duele, pues, ¿no? Porque si le doliera, estuviera gritando, no estamos. Ya está, ya hemos colocado todo. Ya está, muy bien. ¿Dolió? Ya, no gritó. Ya, muy bien. Pero lo bueno es que al principio no gritó, significa que cuando pinché no le dolió nada, porque a la hora que voy difundiendo el hialurónico ya entra un poquito de anestesia, entonces va anestesiando. Entonces yo hago así y me funciona muy bien. Y también, como dijo el doctor, tengo que difundir porque obviamente el hialurónico, pues el espacio está un poco reducido, obviamente, no tanto como una paciente con osteoartritis grado 3, 4, pero difundo igual, le muevo la rodilla un poquito porque después va a sentir la sensación de que está la rodilla hinchada y algo así, relaje, estire, y entonces es lo que le hago siempre al paciente, ¿no? Entonces con eso estoy difundiendo el líquido en todo el espacio articular. Ok, muy bien, relajadito. Eso es, muy bien. ¿Dolió? Ah, ya ve, por eso le digo. Entonces igual, por precaución, tengo que hacer un poquito de hemostasia, 1 minuto, porque en algunos pacientes puede sangrar, cuando sobre todo si se ponen tensos. Entonces, y le coloco una curita por favor. Gracias. Muy bien. Sí, ahorita. Un poquito más, sécalo. Yo le coloco sin tocar la zona de la aplicación que se está acá. Ya, ok, muy bien. Listo. Aplauso para los dos. Ah. Sí, sí. Muchísimas. Solo quería preguntar, pero como no estaba participando, solo eso. Bueno, contigo también. Solo te quería preguntar, bueno, no sé. A ver, una pregunta del deportista es Soy entrenador de la selección nacional de Perú. Tengo varios atletas tercero, cuarto en el mundo. No se habla acá porque solo se habla de fútbol. Pero bueno, a partir de todo lo que se ha comentado, también quería preguntar si los atletas siempre están propensos a tener lesiones, micro lesiones que no las vemos ni llegamos ni a grado 1 ni 2, pero ya se está formando. Si se puede usar el ácido hialurónico a partir también de la visión interna a usted como preventivo previo, no esperar a llegar, o es que hay que esperar a que ya tenga signos de lesión. No, mira, en mi experiencia, yo opino de que los seres humanos tenemos nuestros propios mecanismos de autoadaptación. Es muy frecuente encontrar, por ejemplo, resonancias magnéticas con contramaracia de 4º grado totalmente asintomáticas. Y es que tenemos nuestros propios mecanismos de autoadaptación. Y cuando hay una lesión muy pequeña y es asintomática, el único caso en el cual yo recomiendo ácido hialurónico preventivo es en deportistas jóvenes que tienen lesión meniscal y que son intervenidos quirúrgicamente por una lesión meniscal. Más aún todavía si le hacen remodelación. Si le hacen sutura, no, pero si le hacen remodelación de todas maneras, porque mi experiencia en estos chicos que son jóvenes y que les hacen su cirugía meniscal es para que vuelvan al deporte y vuelvan al deporte intenso. Y sí, por cuestiones circunstanciales hemos visto en resonancia, por ejemplo, un año después, que por otra lesión diferente, que en la zona donde hubo una cirugía de menisco ya se comienzan a producir problemas condrales, o sea, de cartílago. Así que nosotros nos juntamos, como hacemos esto hace muchos años, hace unos 15 años o 18 años nos juntamos en un grupo de médicos de Latinoamérica, justamente en Paracas fue,
Y llegamos a esta conclusión de que sería recomendable que en estos chicos jóvenes a quienes se les hace una meniscectomía, se inyecte ácido hialurónico a las 3 semanas post-quirúrgico, porque ya sabemos que ellos van a hacer de alguna u otra forma una lesión condral más adelante. Entonces, solamente ese es el único caso. Luego, tendrías que hacerle de resonancia a todo el mundo para ver quién tiene una pequeña microlesión o no. De tal manera de que no, si aparece el síntoma, si se expresa el problema, tomamos la decisión de hacer o no. Por ejemplo, una lesión mucho más pequeña que no es condromalacia, la osteocondritis disecante. Obviamente sí da síntomas, es una lesión pequeña, hay que inyectar. Hay que inyectar de todas maneras, ¿no? Si es un deportista joven. Ahora, tener en cuenta también lo que les he dicho, ¿no? 18 años como margen de edad, menos de eso tratar de no inyectar, ¿no? Ayer veíamos un paciente de 17 años, ¿no? Que tiene condromalacia de 4º grado. Eso también es muy importante. Tiene condromalacia de 4º grado. Yo le pido la resonancia porque le sospechaba que tenía una tendinopatía del rotuliano con desgarro, porque era un basquetbolista de 17 años. Al examen clínico en la primera cita, era una tendinopatía, y el diagnóstico mío era tendinopatía rotuliana, descartar desgarro de tendón. Y aparece que tiene condromalacia de 4º grado. Y lo examinamos ayer a ver si tenía alguno de los signos de dolor de condromalacia, y no le duele. La clínica de cuándo le duele y cómo le duele no era de cartílago o de la rótula. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Tiene 4º grado? No hay que inyectarlo. Hay que, a partir de este momento, comenzar a hacer prevención, fortalecimiento de bastos, estiramiento, control postural, control de la zona del core, etcétera. Es todo lo que hacemos como biomecánica preventiva. Pero ya ves, mira, 4º grado las 2 rodillas, ¿eh? Pero no era la causa de su dolor. Y sí tenía desgarro de los 2 tendones rotulianos. Entonces, el procedimiento ahí es curarle los tendones. La condromalacia, veremos cómo va. Está muy chico todavía para inyectarlo. Bueno, ahora, la doctora. ¿Quién más tocaba? Ya. ¿Vamos a inyectar un subacromial? Sí, venga, señor. Y después inyectamos a la doctora, porque tenemos un... Aquí vamos a hacer el uso de ácido hialurónico subacromial. ¿Quieres hacerlo tú? Es un subacromial por tendinopatía. Ya, yo lo voy a hacer. A ver, que venga la señora. Sí. ¿Vía posterior lo va a hacer o vía superior? Sí, pero voy a hacerlo por vía posterior. Vía posterior, pero es subacromial. Sentadita nomás. Se sienta acá. No, voy a poner solamente ácido hialurónico. Dame un lapicero para marcar. Bueno, entonces la vía de ingreso, esta vía de ingreso se usa, por ejemplo, cuando estamos en incisión de TRT, es una buena vía de ingreso, porque ingreso directamente por la UCI. Y las vamos a utilizar TRT. Pero esta posición de inyección sirve para ir a la glenohumeral, solo que en la glenohumeral vamos hacia la apófisis coracoides
sería en esta dirección. Si se trata de la zona subacromial, vamos debajo del acromio, igual tomamos como punto de referencia el punto inferior, posterior del acromio, a más o menos unos 10 milímetros, ese va a ser el punto de ingreso. Cintia, ¿tienes el de tendones? Ah, ya está listo. Sí, con una 22. Sí. No, 23 larga. Mejor todavía. A ver, vamos a hacer el espacio subacromial en todo caso. ¿Qué? Vamos a ver cómo mejor. Piensen ustedes, por eso les decía hace un rato, ¿no? Ubíquense en la anatomía. El acromio tiene una forma que de atrás hacia adelante es como oblicuo. Así que uno entra en oblicuo y siente cómo va pasando por debajo del hueso. Y ya no toca. No toco. El espacio subacromial. Ahí está el acromio en la parte superior. Ahí está el tendón supraespinoso abajo. Esta es la cabeza en la parte más inferior. Sí, arriba está el tendón supraespinoso y está el espacio subacromial. Todo pasa por Arriba, debajo. arriba, sí. Ya, a ver, para desinfectar. Deja tu bracito relajado, así. Entonces, vamos a ver. Solo abajo también Bien, está sí, ahí. igual, siempre. Entonces aquí yo me guío ahí. Miren cómo entra la aguja. Entra suave. No hay nada que se ponga al movimiento. Al entrar, ahí ya estoy tocando algo de la pared superior de la... A ver, ecografía. Listo. Ahí está, mira, mira. La parte superior derecha. Pues arriba, ahí está su hoja. Ahí se ve la subcutánea. Ya, ahora sí. Se atravesé, ¿eh? Estoy adentro. Voy a indicar. Ahí está, mira, la punta. Sí. Ahí la punta. Esa es la punta. Ahí. Ahí está ingresando. Ahí está. Está encima del tendón, justo. Sí, Se está aplicando, ¿no? sí, digamos. Estoy indicando. ¿Qué tal? ¿Pasó algo? ¿Qué problema tiene? Una tendinopatía, una tendinosis con síndrome de pinzamiento subacromial. No hay de ver. No, incluso clínicamente no había signo de desgarro de tendones. Ya lo habíamos examinado previamente, Sí, ¿no? un dolor crónico de 3 años. Ha estado haciendo terapia. Más que una tendinopatía es. Claro, entonces ese síndrome de pinzamiento tiene que trabajar porque le falta fuerza de la rotación externa, toda la parte de espalda alta. Bien, entonces ven ustedes como también en el hombro, a ver, limpia esto tengo acá. Depende, en esta como es un ácido hialurónico de menos densidad, 23. Puede ser 22 también, porque sí, un poquito de dificultad. Si usamos algo más, menos denso, de 20, 25,
25, con la 23 se pasa muy fácilmente. Este es como parece 40, una 22, pero ha pasado bien. Depende porque aquí ella tiene que pasar un proceso de rehabilitación con fortalecimiento de la rotación externa, ¿no? Facilitación neuromuscular proprioceptiva, mejorar la propriocepción de la articulación, mejorar toda la fortaleza de la espalda alta para evitar el síndrome de pinzamiento, ¿no? Porque el síndrome de pinzamiento es un fenómeno mecánico. Que todos tenemos, yo les aseguro que si nos hacemos una ecografía o una resonancia de tendones ya por encima de los 28, 30 años y hacemos deporte, todos tenemos engrosamiento de tendones. La tendinosis es una respuesta al estrés físico. Entonces, tener tendinosis no es necesariamente un proceso patológico, porque tendinosis significa que el tendón cambió biológicamente por el efecto del estrés físico al que es sometido. Ahí es donde suceden las lesiones, pues, ¿no? Hombro del nadador, codo del tenista, codo del golfista, rodilla del corredor, la tendinopatía aquiliana, todas tendinosis primero. Lo que pasa es que si se mantiene ese fenómeno de tendinosis como una mala biomecánica, surge el fenómeno de dolor. Así que lo que hay que hacer ahora en Nacional, ya le hemos puesto ahí el ácido hialurónico, va a ser un efecto mejorando la bioquímica alrededor del tendón. Va a producir un efecto lubricante de todas maneras porque tiene un efecto físico, pero tiene que seguir con un proceso de rehabilitación, de fortalecimiento, de facilitación neuromuscular proprioceptiva de extensores y rotadores externos de hombro. Evitar el pinzamiento anterior, porque acá está el problema, ¿no? Entre el acromion y el ligamento acromio-coracoideo. Y por eso cuando es una resonancia en este tipo de pacientes van a ver con mucha frecuencia engrosamiento, ¿no? Entesopático del ligamento acromio-coracoideo. Eso es bien común, eso es muy común. Entonces, ¿qué hacemos? La biomecánica tiene que cambiar y tenemos que hacer que la cabeza descienda y se vaya para atrás. ¿Con quiénes? Infraespinoso, redondo menor, dorsal ancho, tríceps, todos ellos tienen que trabajar acá. Ya está, ahora le ponemos un curita, una bendita. Acá está. Dime. ¿El ácido hialurónico va hacia la bolsa subacromial o va en los tendones que están? Por encima de los tendones. O sea, no tocamos, no hay que tocar el tendón, no hay que inyectar el tendón. Se baña el tendón. No hay desgarro del tendón, así que cuando usamos PRP ahí tenemos que ser un poco más preciso, digamos, de ponerlo en la zona de la lesión. Listo, lo importante es que no le dolió, es una vía de acceso bastante segura. Depende, pues, si va a correr una maratón, le faltan 10 días, si está con problemas de dolor, le pongo, pues, lógico. Si tiene un partido de tenis, falta una semana, le pongo. Pero no la noche anterior a un partido, pues, ¿no? ¿Una semana antes? Sí, normal, sí. 5 días, 7 días antes, no hay ningún problema. Excepto, obviamente, si tuviese mucha sinovitis. Es otro tema, ¿no? La doctora, ¿quién me llega la doctora? La guiamos. Ya cualquiera. No, pues la guiamos. ¿Qué doctor? ¿Rodillas? Sí.
Donde le pongas, pero un pulgar abajo. Bueno, tampoco se vuelve por acá, ¿no? Cintia, tienes una paciente en un año ya. La doctora ha dicho que en un año otra vez. Ya tienes la candidata. Voy a venir de Paraguay. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué estructuras tenemos que tener cuidado de no lesionar Como le decía, si estamos por esta vía y has posicionado bien la rótula, no vas a encontrar nada. Solamente está la cápsula articular. Está la cápsula articular. Pero hay que tener cuidado porque si te vas mucho en profundidad vas a tocar periósteo. ¿Ves? Ahí es cuando la doctora ha dicho, porque tocó periósteo. Entonces, si voy ingresando y hay una pequeña reacción del paciente porque toqué periósteo, saco un poquito la aguja nada más. No hay ningún tejido. Por eso le decía que entre la parapatelar lateral y la ventana, acá hay un problema, acá está el cuerno anterior del menisco. Aquí tienes que tener cuidado, porque no dirige bien la aguja, ahí sí puede lesionar el menisco. Pero en esta que estamos así, solamente aspiro y si no hay sangre, introduzco. ¿Y entra suave? claro, obviamente, claro. ¿Y cómo me di cuenta que he hecho la inyección mal? No, le va a doler muchísimo al paciente, no va a hacer que le inyecte porque esto fuera de la circulación. Ah, no, olvídate. Si una inyección aceitosa duele, esto es serio. Esto duele mucho más. Entonces, si tú vas inyectando y el paciente comienza a quejarse de mucho dolor, está fuerecito. Está fuerecito. No puede seguir. O sea, no puede seguir contra el dolor. Porque estás inyectando
Para que sean más tiernos. Claro. Sí. Y les tomo a todos para Ya, poderlo claro. poner, porque les voy a hacer Ajá. todo se ha filmado Ya. para hacerles un video Lógico, de taller. lindo. Todos han quedado contentos. Ya. Tomen las fotos. Ya, todos a ver la foto. Son los futuros